El sábado a la mañana nos desayunábamos con medidas del presidente Javier Milei desde Estados Unidos anunciando medidas económicas en una entrevista televisiva en el contexto de una semana que había cerrado con el dólar en 1.500 pesos, el dólar blue, y con eso un aumento de la brecha del oficial, el valor del oficial que está en 900 a 1.500, lo cual empezó a preocupar al gobierno, que de una manera realmente muy llamativa. Uno hubiera esperado que se hiciera un anuncio más calmado, más explicativo, hacia fin de la semana sobre el cierre del mercado o antes del inicio hoy, esta mañana. Bueno, no fue el caso. ¿Y qué es lo que se explicó durante el fin de semana que va a ocurrir a partir de ahora, a partir de unos 40 a 50 minutos? Lo que anunció el gobierno es que va a dejar de emitir definitivamente por todo concepto. Vos venís escuchando de que el gobierno no emite más desde hace muchísimo tiempo, pero básicamente lo que hay que entender es cómo funciona el Banco Central en esta cuestión de la emisión de pesos y por qué el gobierno decidió no emitir más y por el contrario intervenir, como hacía el gobierno anterior, en uno de los mercados para bajar la brecha. Es red técnico, te lo voy a tratar de explicar bien fácil. Lo primero, el gobierno, los gobiernos, por lo menos los anteriores, venían emitiendo para financiar las cuentas del Estado. No tenían plata, la recaudación no alcanzaba, tus impuestos no alcanzaban, entonces prendían la maquinita y fabricaban la plata. Charlie, la fábrica de chocolate, bueno, eso era el Banco Central durante muchísimo tiempo. El gobierno decidió implementar el ajuste que ya conocemos, que ya sabemos, entonces no imprime más para financiar gastos. Esa canilla de emisión monetaria se tachó, no hay más financiamiento, no hay más emisión para el déficit fiscal o financiar al tesoro, que viene a ser exactamente lo mismo. Esa es solo una de las canillas de emisión. Otra de las canillas de emisión era algo que seguramente escuchaste también hasta el cansancio y que nunca entendiste qué era, que se llaman los pasivos remunerados. ¿Qué son los pasivos remunerados? Como el Banco Central emitía, porque no había plata, emitía, igual que ahora, como no había plata, el Banco Central emitía para financiar gastos, después había demasiados pesos en la calle y eso no es bueno para la inflación en ningún gobierno. Entonces todos los gobiernos retiran esos pesos y al retirar esos pesos, el banco, ponele, vamos a hacerlo simplificado, el banco le daba esos pesos al Banco Central, el Banco Central les pagaba obviamente un interés por retirar esos pesos, porque viene a ser deuda el Banco Central, es un préstamo que le están haciendo al Banco Central, es deuda, se paga. ¿Con qué se pagaba? Con emisión monetaria. Y ese era lo que se conoce también, término hipertécnico, emisión endógena. Es una emisión que nunca va a la calle, pero crece como la cuenta de un taxi y técnicamente era bastante complejo de desactivar. Eso también se desactivó con ese anuncio fallido de un viernes después del cierre del mercado, como tenía que ser, pero esa canilla también se terminó de desactivar esta semana. No hay más pasivos remunerados, ahora los intereses se pagan con recaudación con plata propia. O sea, ya tenemos las dos canillas, las primeras dos canillas de emisión cerradas. ¿Cuál es la tercer canilla de emisión, de fabricación de pesos? Que es la más sana, si se quiere, y es la que normalmente en la economía argentina funcionó razonablemente bien, que es cuando los exportadores vienen y le dan los dólares al Banco Central, el Central a cambio le da los pesos, el famoso tipo de cambio, exportador, todo ese cuento que muchas veces escuchaste. Bueno, eso el Banco Central dijo que no lo va a hacer más. ¿Qué? Cuando el exportador cuando el Banco Central compre esos dólares, es decir, emita, pero yo hago así, prenda la maquinita, para comprarle los dólares al señor exportador, con esos dólares se va a dar vuelta y los va a vender también para absorber los pesos que le dio a los exportadores. Complejo, ¿no? Sí, es complejo. ¿Y dónde va a vender esos dólares? Los va a vender en el mercado paralelo a aquel, no en el blue, pero sí en el financiero, aquel en el que se está escapando y en el que está subiendo el precio del dólar. Es decir, va a abastecer de dólares un mercado en el que hay pocos y por eso sube el dólar. En definitiva, lo que hace es intervenir en un mercado libre, supuestamente, en el mercado financiero, interviene en lo que se conoce como contado con liqui o dólar bolsa para precisamente calmar la brecha. La gran diferencia es que no lo hace con emisión, sino que lo hace con dólares, entre comillas, entre muchas comillas, propio.
¿Cómo va a caer este sistema? ¿Cómo va a caer este anuncio en el mercado? Porque te va a calmar el dólar, sin duda. Probablemente hoy caiga el dólar, pero también se puede llegar a vislumbrar que con esto el Banco Central se va a quedar con menos dólares. Con lo cual, ¿cómo va a caer? Hay una incógnita importante y definitivamente el veredicto del mercado hoy, esta tarde, va a ser importante y también durante toda la semana.